este día vamos a comenzar, en teoría, porque no tenemos agenda aún, vamos a comenzar el análisis de la pieza de correspondencia de Nuevas Ideas, que busca que las víctimas de violencia puedan tener una facilidad que se les reconozca como derecho, que se tome su declaración de forma anticipada, mediante técnicas que ya existen y que la Fiscalía ya realiza, pero que no han sido reconocidas legalmente aún como un derecho, como por ejemplo el uso de cámara Gesell o la toma previa de la declaración a través de una grabación magnetofónica. Esto creo que es, ya lo mencioné la semana pasada, es positivo, es algo que incluso del Partido Vamos también se propuso durante la campaña electoral, es algo que la fiscal del área de mujer de la Fiscalía General de la República también dijo que era algo importante y necesario, también de ISDEMU, ONU Mujeres, es algo que ya se venía planteando como un reconocimiento para no revictimizar a las víctimas. En otro tema, diputada, mañana corresponde y ya es la fecha de entrega del presupuesto 2023. Quisiera pues consultarle su opinión, tomando en cuenta que en la política presupuestaria que el Ministerio de Hacienda ha elaborado, ha considerado que el país va a cerrar el 2022 con un crecimiento del 3.2% y una inflación del 4.8%. Sin embargo, ambas cifras, hasta los últimos datos oficiales, va a ser menor el crecimiento y la inflación es mayor. Entonces, ¿cómo puede verse afectado las cifras del presupuesto si son estas las que toman como partida? Sí, las cuentas alegres no nos van a servir para salir de la situación fiscal en la que estamos. Las cuentas alegres solo por mantener, digamos, la cara lavada, ¿verdad?, de la situación económica en la que estamos y evadir la situación económica, evadir la realidad, no nos va a sacar de los problemas en los que estamos como país y en los que está la gente que está sufriendo por la falta de políticas económicas reales que ataquen el alto costo de la vida de manera efectiva. El presupuesto del año pasado también fue planteado con cuentas alegres. ¿Qué es lo que pasa? Cuando digo cuentas alegres, que se proyecta que se va a recaudar más, que la economía va a crecer más de lo que realmente crece y de lo que realmente los datos económicos serios indican, ¿verdad? Por lo tanto, la recaudación en la práctica va a ser menor, pero lo que no es menor es el gasto. Ahí sí se mantiene la forma de gastar, el mismo patrón de gasto del Estado, y lo que estamos viendo en los datos de la ejecución del gasto de este año vienen teniendo el mismo comportamiento. Entonces, hacemos cuentas alegres, calculamos, creo yo, de manera irresponsable que la economía va a crecer más, de que se va a recaudar más, no se recauda eso, se sigue gastando más, entonces, ¿qué le queda al Estado? Endeudarse, seguirnos endeudando. Esa no es la vía, ese no es el camino para sanear las finanzas públicas, para lograr, digamos, bajar el riesgo país en el que estamos y tampoco hacer sostenible los presupuestos de nuestro país. ¿Siempre han sido presentados desfinanciados los presupuestos? Sí, siempre han sido presentados. Realmente se financian o se equilibran de manera artificial, ¿verdad? Pero el síntoma que hemos visto, y eso es algo desde hace mucho tiempo, muchos años, pero lo que hemos visto el año pasado, por ejemplo, fue un presupuesto con una brecha que no tenía financiamiento. Y lo que yo le llamé la brecha de la brecha, ¿verdad? Había una parte que sí estaba financiada, pero había otra que no estaba financiada y que se autorizó para ir a buscar los recursos. Entonces es importante que la población sepa, el presupuesto se va a presentar y se va a aprobar, pero con la correlación que hay ahorita en la Asamblea Legislativa, donde hay una mayoría que no hace ningún contrapeso, que no ejerce una función como diputados de forma con criterio propio, entonces aquí nadie tiene el valor de preguntarle al ministro cómo va a ser para financiar el presupuesto si la economía no crece 3.2, sino que 2, como ha venido creciendo históricamente, o si no tiene la inflación no se logra controlar y en vez de 4, que no es real, ¿verdad? Vamos a tener una inflación de 6 o más, que es el promedio de los últimos meses. Entonces, nadie tiene el valor de preguntarle eso en la Comisión de Hacienda. Serían las apuestas educación, ya que se ve que hay un retroceso, no hay una buena metodología y los maestros están pidiendo un incremento y el ministro interino de Educación se los ha negado, así que ellos nuevamente le solicitan que abra una mesa de diálogo. Mire qué interesante la pregunta, porque la forma
manejar las finanzas públicas va a hacer que este año, así como vemos las cosas, así como vemos que va a cerrar el año 2022, así como van las cosas, la mayor parte de la ejecución del presupuesto se va a ir al pago del servicio de deuda y no a educación y no a salud. Entonces, como ya lo he venido diciendo desde antes de ser diputada, si no saneamos las finanzas públicas y es un costo político que alguien tiene que tener el valor de asumir, si no lo hacemos, poco a poco en esos rubros del presupuesto, el rubro de deuda se va a ir comiendo literalmente más los rubros de las cosas importantes en las que hay que invertir. Y no solo hay que destinar recursos a eso, hay que hacerlo eficientemente. Los niños no solo se educan con computadoras, los niños no solo se educan con la tecnología, es con los maestros. Los maestros son el corazón del proceso educativo. Y mira qué interesante, esta semana el rector de la Universidad Nacional estaba hablando que hay menos bachilleres graduados. Eso debería ser alarmante para nuestro país. También de que tienen menos capacidad de poder absorber la demanda de cupos en la Universidad Nacional. Entonces, al cabo de 5 años, el país va a tener un déficit de profesionales, un déficit importante de educación, y la forma de asignar los recursos en el presupuesto de los últimos 3 años parece que no ha logrado atacar esos problemas. Es cierto, hubo pandemia, pero entonces, ¿cuál es el plan para sacar a la educación de la crisis en la que está ahorita? Quiero invitar a los medios de comunicación y a todos los líderes de opinión en que no nos centremos en que si el sistema de pensiones que se va a plantear, porque ahorita todavía es una cosa virtual, ¿verdad? Aquí nos tienen un año esperando que haya una propuesta de reforma de pensiones y no existe hoy por hoy. Pero yo les invito a que no solo nos preguntemos si va a ser público, privado o mixto el sistema. Eso no es tan relevante como si va a ser sostenible. Entonces la pregunta relevante es de qué manera vamos a hacer sostenible el sistema. ¿Cómo vamos a lograr que toda la presión del gasto que debe tener ese sistema se ajuste con el ingreso? ¿Cómo vamos a tener ingresos nuevos o diferentes que no sean con deuda del Estado para financiar ese déficit de pensiones que tenemos y que se calcula en los próximos años? Esa es la pregunta real. ¿Y a quién le va a tocar apretarse el cincho? ¿A quién le va a tocar el costo de hacer ese ajuste? Esa es la pregunta real, la pregunta de intereses políticos que tenemos que hacerle a quienes van a tomar esa decisión.